liberamos el corazón. Lo que no se dice en clase, lo traemos aquí. Historias ocultas que van a salir. Descubramos la esencia, no nos vamos a callar. Este podcast es nuestra voz, juntos a brillar. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Lo que no se dice en clase. Un podcast diferente para darle voz a eso que en algún momento no tuvo voz. El día de hoy, como en los episodios anteriores, tenemos un invitado de una altura impresionante. Vamos a conocerlo. El día de hoy nos acompaña Luis Gabriel Restrepo, más conocido como Rubelpo. Rubelpo, bienvenido a Lo que no se dice en clase. Juan David, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para todas las personas que están pendientes de este programa que acabas de iniciar y que yo sé que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, no de tanta altura, 1,65 apenas, pero con muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente. Me refiero a lo profesional. Ok, vamos a contarle a la gente. Ahorita yo les voy a contar, Luis Gabriel Restrepo es una personalidad en el campo cultural en el municipio de Guarne. Ahorita vamos a llegar a todo esto. Vamos a iniciar por donde se empieza todo, y eso es por el principio. Por el principio. ¿Dónde nació Luis Gabriel Restrepo? Bueno, yo nací en el municipio de Yarumal, Antioquia, más exactamente en una finca llamada La Unión, pero que la gente conocía como Yarumalito porque por ahí pasa aún, pues, obviamente, la quebrada Yarumalito, que es uno de los afluentes, pues, hídricos más reconocidos del municipio de Yarumal. Nací en una casa vieja, una casa de tapias, una casa que era, pues, silenciosa a los habitantes diurnos, pero con mucho eco para los fantasmas noctámbulos. Yarumal lo conocen muchas personas, dicen como el pueblo de las tres Fs. Unos le dicen frío, feo y faldudo, y hay otros amigos míos que le dicen frío, fantástico y faldudo. Yo le digo de las 4 Fs. Feo, frío y faldudo, sí puede ser, pero es full. Un amigo mío, en son de chiste, dice, en Yarumal cuando un ladrón te va a atracar, te dice suelte todo, lo empujo. Sí, señor. Y las calles no las asfaltan, sino que las pintan. Ok, no sé si nos apresuramos mucho, vamos ahorita a conocer de dónde viene ese nombre de Rubelpo. Ajá. ¿Por qué te conocen así? Ahorita quiero saber dónde estudió Rubelpo, en una escuela, cómo era esa escuela, después pasar a esos amigos, anécdotas, y vámonos yendo así en esa época escolar de Luis Gabriel. Bueno, dejémoslo de Roberto para más adelantico y vamos entonces con la escuela. Primero, como campesino, para mí fue muy difícil entrar a estudiar. Tenía un 50% de apoyo por parte de mi mamá y un 50% de falta de apoyo por parte de mi papá. Mi papá quería, pues, que yo le ayudara en el campo a empraizar pues, los prados, a ordeñar las vacas. La labor. Todas las labores, pues, del campo. Pero mi mamá decía, no, estos niños tienen que estudiar. Éramos 3, pues, inicialmente, después fuimos 7. Pero los 3 que éramos más contemporáneos, entramos a estudiar por mi mamá. Yo entré a estudiar en 1974, ya tengo mis añitos, en la escuela San Vicente. Pero como estaba tan chiqui, tan peque, como dicen ahora, entonces me fui a vivir donde unos amigos de mis padres en el pueblo, donde me quedara pues la escuela, no tan cerca, unas 8 cuadras, pero era un niño y pues me perdía en Yarumal, porque iba del campo. Y estudié en la concentración San Vicente de Paúl, de Yarumal, el primer año. Luego pasé a la escuela integrada Villa Fátima, que era otra escuela muy pobre en los afueras de Yarumal, y ahí sí me tocaba ir a pie desde la finca. Te estoy hablando de más o menos 2 horas y media de camino, con mis hermanos, con mis primos, con los amiguitos que recogíamos de la vereda, para llegar a estudiar. Hice segundo, tercero y cuarto en la escuela Villa Fátima. Y quinto de primaria lo hice en la concentración Pedro Pablo Betancur, que si tú conoces Yarumal, es donde hoy en día queda la sede de la Universidad de Antioquia.
Ah, claro, Ahí, claro que conozco. ahí sí. Bueno, luego, Espérate que quiero que me sí. contes algo. Me genera mucha belleza esas 2 horas de camino hacia la escuela. ¿Qué Bueno, recuerda ese niño de esas 2 horas de camino? Lo pregunto porque recuerdo, vos y yo que somos hombres de literatura, recuerdo el cuento El regalo de Hernando Telles, donde el niño Diomedes andaba el camino de su vida para ir de un lugar a otro. Háblame de ese camino, y cómo era. no solo era el camino de subida, sino de bajada. Era una cosa horrible. Eran unas lomas tremendas. En ese entonces me tocó el tiempo en que todavía no había carretera, eran caminos reales. Y hay cosas muy bonitas que recuerdo, pero también hay cosas tediosas, cosas miedosas, ¿no? Afortunadamente nunca nos pasó nada. Éramos pues niños indefensos caminando en solitario hacia la escuela. Una larga jornada. Salíamos tipo 5:30 o antecitos de las 5:30 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en la escuela. Nunca llegamos tarde. Nunca llegamos tarde, siempre llegábamos incluso más temprano que los que vivían al frente de la Eso escuela. pasa mucho. Sí, y recuerdo cosas bonitas, pues como de pronto el paisaje, las cosas lindas que uno encontraba, como los animales. Bueno, entonces había mucho armadillo, mucha guagua, había lo que hoy en día llamamos zarigüeya, que antes despectivamente le decían chucha, Chucha. Ajá. que los abuelos y los tíos nos enseñaron mal como El trato con ese a animal. tratarlas de una manera diferente a como las tratamos hoy en día, pues que realmente son unos animales muy útiles y que los queremos. Y también cuando no faltaban pues las historias que no se sabe si eran fundadas o infundadas, de por ejemplo los chupasangres. Nosotros le teníamos mucho miedo a unos personajes que no sé si existieron o no existieron, que eran los chupasangres, que eran personas que cogían a los niños y les sacaban la sangre, o sea, los mataban, les sacaban la sangre, les sacaban los órganos para venderlos. Pues eso como que ha existido toda la vida, esa de tráfico De órganos. de órganos. Y nosotros le teníamos mucho miedo a eso, ¿cierto? Nos encontrábamos también con gente muy desconocida, gente rara que iba por el camino real, algunas veces con armas. Entonces eso para nosotros era pues miedoso, ¿no? Claro, Pero de resto retador. el camino, silbábamos, cantábamos, hacíamos trovas, mejor dicho, era una cosa maravillosa. Espectacular. Ahora sí, vayámonos de ahí para arriba. Llega después de quinto, primero de bachillerato, como le decían. Primero ¿Dónde de fue? bachillerato en ese entonces, sí. En las familias antioqueñas, si hay una cosa que de pronto les gustaba mucho a los papás, es que el hijo o la hija fueran religiosos. Entonces, en Yarumal hay un seminario, bueno, ya no está el seminario, ahora se ha convertido pasó a ser una instalación del SENA, y ahora ahí alrededor se construyó la terminal de transporte, ¿sí? Que queda en toda la Sí, entrada. pero yo estudié en ese seminario porque le dije a mi mamá y mi papá que yo quería ser sacerdote sin estar convencido de eso, sino que yo siempre he pensado mucho en el estudio, en la proyección. Yo no me quiero quedar en la finca, no porque no me guste el campo, me encanta el campo, es más, hoy en día vivo en el campo nuevamente, sino porque yo quería estudiar, salir pues del lote, como dicen los ciclistas, ¿cierto? Y no quedarme pues ordeñando las vacas y ayudándole a mi papá. Romper la pecera. Romper la pecera, exacto. Entonces sabía que si entraba al seminario, estaba casi que garantizado mi paso a la universidad. Y así lo hice. No obstante, durante el tiempo que estuve en el seminario, sí hubo por ahí 1 o 2 años en que de pronto me perfilé hacia el sacerdocio, pero no, digamos que el camino no se dio y vi cosas que no me gustaron y que dije, no, esto no es para mí. Pero Voy por aprendiste otro lado. cositas, porque en uno de los momentos que hemos Muchas compartido me cosas. dijiste que te sabías toda la misa. Me sé la misa, me sé los cantos, me sé algunos cantos en latín. Entonces, eso le queda a uno, ¿no? Y la formación del seminario, ¿para qué, hermano? Te Es muy cuento que completa. es muy completa, desde el punto de vista, pues, de la moral, de la ética. Me formé bastante en ese campo, pues. Ya cuando iba a empezar, pues, filosofía y teología, sí, ya di un paso al costado y seguí mis estudios normales. Entre comillas, normales. A eso voy. ¿Qué es normal, entonces, dentro de esos estudios? Sí, bueno, cuando voy terminando el bachillerato, vos sabes que uno de joven se deja llevar por las modas, ¿no? Entonces, la moda era una carrera que hoy en día pues todavía se menciona, pero ya no es tan atractiva como en ese entonces, que era ingeniería industrial. Ajá. Entonces, en el bachillerato, pues mis compañeros todos, no, vamos a estudiar ingeniería industrial. Yo no sabía qué era eso.
La verdad, yo no tenía ni idea qué era eso. Pero ¿para dónde va Vicente? Va toda la gente. Y resulta que me presenté. De 15 que nos presentamos de ese bachillerato por ahí del 86, solo pasé yo. El que no sabía qué era. Pasé a la Universidad de Antioquia a estudiar ingeniería industrial. Y vino mi primera estrellada dura contra el mundo. Porque realmente, hoy en día todavía lo digo, los números y los ángulos congruentes No son los eso es lo mío. Entonces, y aparte de eso, había tenido un vacío tremendo en el bachillerato que había sido geometría euclidiana. Entonces, pues, no tuvimos ese profesor 2 años, hacíamos trabajos, presentábamos, pero no tuvimos ese profesor porque no lo había. Entonces, cuando llegamos allá, pues todos mis compañeros entendían que era secante, cosecante, tangente, cotangente, coseno, ángulos congruentes y todas esas fórmulas que hay que estudiar para hacer una ingeniería. Como mi hijo que es ingeniero y a ese le encanta, a mí no me gustaba. Exacto. Y entonces ahí me pegué la segunda estrellada. La primera fuerte, ¿cierto? La primera. Y ya me retiré. Fue en un tiempo muy difícil, un tiempo que hubo mucha violencia en la Universidad de Antioquia. Y yo estaba como decimos en Antioquia, de arrimado, donde unos familiares en Medellín, y entonces ni podía trabajar ni podía estudiar porque tenía el horario, pues vos sabes cómo eran esos horarios de la U, de 6 a 8 una clase, la otra de 2 a 4 y la otra de 8 a 10. Todo el día en la universidad, o entra y salga. O entra y salga, y entonces a qué horas trabajaba. Y estaba pues, como lo dije ahorita, de arrimado, que ese es un término despectivo que nos enseñaron en ese entonces, a decir que uno no colaboraba con nada, y me sentía mal. Entonces me retiré de la universidad. ¿En dónde llega a la vida de Rubelpo todo este amor por las letras, todo este amor por el arte, que si bien dentro del seminario también hay una cuestión allí cultural, ¿dónde empieza fuerte esta cuestión de la literatura en tu vida? Yo digo que eso tiene la génesis en mi mamá. Mi mamá, una campesina que no estudió, bueno, creo que estuvo hasta segundo de primaria por ahí en una escuela rural. En ese entonces recuerdo mucho a mi mamá y a mis tías y a mis tíos estudiando por radio Sutatensa. Y hacían la primaria por radio, y bueno, ella se pegaba de eso y estudió algo y aprendió a juntar letras, por decirlo de alguna manera. Hoy en día ella escribe, pues, no con la mejor ortografía, pero con mucho amor. Y ella fue muy amante de la poesía. Y se sabía poemas clásicos, como por decir Garrick, que no recuerdo cómo es que se llama, la historia del poeta que va donde el médico a decir que está muerto de tedio, que no le encuentra valor a la vida. Y entonces el médico le dice, no, allá lo último, cuando descarta todas las recetas, le dice, ve a ver a Garrick, que Garrick, mejor dicho, te va a sacar de ese tedio, de ese split. Y él dice, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Hijo de madre. Eso es una cosa, yo la tengo en la mente, que mi mamá la decía de memoria. Ajá. Y tenía algunos poemas también de alguien que fue presidente de Colombia, de Guillermo León Valencia. Sí. Pero creo que era no sé si era del papá. Bueno, el caso era que uno de esos Valencias era poeta y ella se sabía todas esas poesías. Y ella fue la que me metió a mí en el mundo del verso octosílabo. Yo por eso soy trovador. Ajá. Y por eso me gusta la 10ª Espinela. Y antes de entrar a estudiar, yo ya sabía hacer algunos versos, sin escribir, sino oralmente. Entonces ella me decía, por ejemplo, el burrito está muy triste. Y ella se iba para una habitación y yo me iba para otra. Y volvíamos, ella la escribía y yo la decía oralmente, cómo habíamos terminado los 4 versos. Yo, por decir algo, el burrito está muy triste, el burrito está llorando, pero yo, como soy niño, a él lo estoy acompañando, algo así. Sí. Entonces ya empecé como a entender un jueguito, sí. Entonces, ahí fue donde yo empecé con lo de la literatura. Y luego ya en la escuela, segundo de primaria más o menos, había una compañera que, lo que no dicen los maestros y lo que no dicen los estudiantes muchas veces en clase, había una niña que tenía una voz muy hermosa y recitaba, declamaba poesía. Hoy en día se ha acabado mucho sobre la declamación. Sí. Entonces la maestra quería que para el Día de las Madres ella recitara o declamara un poema que no me lo sé todo, pero recuerdo cómo empezaba. Oh manos de mi madre encantadoras, que mis primeros llantos enjugaron y bendijeron mis primeras horas. Bueno, el caso es que fueron más o menos 3 meses, todos los días ensayando. Loreli se llamaba ojalá que Loreli esté viva y que me esté viendo. la admiré mucho porque ella me metió también en este cuento de la poesía.
Y Loreli empezaba a recitarla, pero no tenía buena memoria, buena retentiva. Entonces, en todos los días se le olvidaba y la maestra estaba desesperada. Faltaba un día ya para la presentación del Día de las Madres. Para el acto. Y Sí. dice la maestra Betty, ay, Dios mío, que alguien de estos otros muchachitos fuera capaz de recitar como Loreli. Entonces yo levanté la mano. Dice, maestra, señorita, decía señorita, yo la puedo recitar. No ha sido capaz Loreli en 3 o 4 meses que están enseñando. Usted de un día para otro me va a decir que se la va a aprender. No, maestra, es que yo de tanto escuchar a Loreli ya me la aprendí. Venga a ver, Gabriel. Y salí y se la recité de pe a pa. Y ahí ya yo empecé pues con eso. Después, al otro día la recité. Y Loreli, chao. Mi mamá lloró, Loreli, chao. Y Loreli le hice un favor porque a ella no le gustaba. Ella estaba era obligada, tenía una voz muy linda. Y después ya empecé a participar en concursos de cuento y de narración oral y todo eso. Y por ahí me fui metiendo con esto de la literatura y de la trova y de todo eso. Ok, terminaste entonces saliéndote de esa ingeniería industrial, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa ya en la vida profesional? ¿Qué pregrado es el que entra a ti? ¿Qué llega a tu vida? Es que hay otra historia que no he contado, que es lo que hablábamos en un programa de radio hace poco, vos y yo. Y es que muchas veces a uno la profesión lo busca y uno no busca la profesión. Como la salsa, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, muchas veces. Y resulta que yo me puse a trabajar construcción con un tío, después de que salí de la universidad. Mi tío hacía el contrato de las estructuras de los edificios, o sea, las columnas y las losas. Ajá. Y yo me fui, me dio trabajo, me lo confesó después, por dármelo, por no decirme que no, porque decía, no, este es universitario, este es... No sirve para no eso. sirve para eso, tiene las manitos limpias, Ajá. todavía tengo callos. Y me le metí a ese cuento de la construcción y aprendí a armar las columnas, Las a formaletas, orientarlas, sí, esas, a orientarlas y las losas y todo eso, y me volví un grupo para trabajar con él. Y contraté con él como 2 o 3 años. Pero después seguía viviendo donde mi tía acá en Medellín, conocí un personaje que me cambió la vida. Ese personaje fue un policía. Ese policía tocaba guitarra. Y como a mí me gusta tocar guitarra, pues él se iba para donde mi tía, una vez llevó la guitarra y empezó a tocar. Y entonces yo me puse a cantar con él. Y él me dijo, ¿a usted le gusta cantar? Y a mí también me gusta tocar guitarra, pues no sé mucho, pero traiga la guitarra. Y nos pusimos a tocar guitarra. Claro. Me dijo, yo tengo un sello discográfico, si quiere grabamos un disco. Yo tengo varios discos para que grabemos. Estando ya en esa carrera, hice el pregrado de comunicación social. Y una vez que me pensioné, que ya llevo 14 años por fuera, ya pensionado, hice la maestría de escritura creativa en EAFIT. Entonces ahí está ya la trayectoria de mi carrera profesional. Como quien y dice una vez que terminé la maestría, pasé a profesor universitario en el Tecnológico de Antioquia. He hecho algunos ahí queda más que claro, Rubén, porque uno no está sí, donde uno quiere, exacto, sino donde el destino lo necesita. donde la vida lo quiere poner. Entonces, sí, qué maravilla encontrar, digamos, como ese tipo de anécdotas que te van dando como esas pataditas, como no es por donde tú estás queriéndote meter, sí, sino que es por aquí. Sí. Ok, vamos ahorita al nombre de Rubelpo, ¿eso de dónde viene? Rubelpo, eso más o menos sería para 1983, 1982, 1983, por ahí por esos lados. Éramos 3 amigos en Yarumal, Javier Sea, José Luis y yo. Y éramos inquietos por las letras, por la trova, por la escritura. Y alguna vez conversando nos dijimos, no, pero cuando nosotros seamos famosos, seamos escritores, ese Luis Gabriel eso no pega, ese Javier no pega, ese José Luis no pega. Vamos a ponernos un nombre, un seudónimo. ¿Y cómo hacemos? Entonces vamos a coger las letras de cada uno y las metemos en una bolsita. Entonces en el caso mío cogí a Luis y los compuse en 4 letras, a Gabriel en 7, Restrepo en 8 y Mejía en 5 y los metí en una bolsa y ellos hicieron lo propio con sus nombres y luego metimos la mano a sacar, no sé por qué razón, no recuerdo cuál fue el número, pero el 7 lo hicimos por una cábala, entonces sacamos 7 letras y cada uno armó su nombre. El único que ha perdurado es el mío, ellos siguieron siendo José Luis y Javier y yo sí soy Rubelpo porque mucha gente me conoce como Rubelpo, es más, mucha gente cree que yo me llamo Rubén, por Rubén, pero esa es la anécdota. Ok, Rubelpo, digamos que dentro de toda esa vida hay aprendizajes, hay anécdotas, hay un montón de maravillas que suceden que uno calla con el tiempo. Claro.
claro. ¿Qué es eso que ahorita, después de que mucha agua ha corrido debajo de los puentes, Luis Gabriel Rubelpo dice, yo esto nunca lo dije en un salón de clase, yo esto nunca lo planteé, como estudiante y como docente? Ok. ¿Qué fue eso? Bueno, voy a hacer dos pequeñas anécdotas de la primaria. Bueno, una, mi primer enamoramiento de una profe practicante. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacerme adelante en las aulas, desde primaria hasta la actualidad. Si yo voy a un seminario o algo, nunca me verás en las filas de atrás, Últimas, claro. Pero eso también tiene su razón de ser desde el punto de vista Visual. exacto. Exacto. Entonces, siempre me hacía adelante. Pues obviamente en ese entonces no tenía gafas, pero se me dificultaba enfocar desde atrás. Entonces, esa profesora practicante, no recuerdo cómo se llamaba, era apellido Zuluaga, llegó y yo la vi, qué mujer tan hermosa. Te flechó. Y me flechó, pues yo era un niño, pues, obviamente yo no tenía novia, no había pensado en nada de eso, pero esa mujer me parecía hermosa. Bendita hermosa. sea tu pureza. Exacto, y yo era ahí, y hay veces me quedaba como lelo, y me decía, Gabriel, Gabriel, y yo era en otro mundo, imaginándome pues... En otro mundo con ella. Con ella, exacto, sí, esa es buena cosa. Y otra cosa que yo creo que es la primera vez que lo voy a decir, primicia entonces. Primicia, pero esa sí es muy negativa. Ah, ok. Sí. Pero es primicia. Es primicia. Alguna vez, bueno, ¿te recuerdas que en ese entonces, en nuestra época, era muy común que a uno en la escuela le pegaran piojos? Sí. Sí, era muy común, pues, de pronto la revisión del aseo, ¿no? El aseo. Sí. Entonces, recuerdo que una vez un profe nos encerró, pues nos dijo que nos iba a hacer revisión de aseo y nos metió pues al aula. Los niños estábamos afuera, iba pasando de a uno. Resulta que eso fue una especie de violación de la intimidad más allá de lo permitido. Claro. Entonces, obviamente, yo siempre he sido... pues no callo las cosas, pero no sé por qué esto en ese entonces no lo grité a los cuatro vientos. Claro. Hoy en día, pues yo no sé si el Señor vive o no vive, pero para que los que tenemos hoy hijos y tenemos niños pues en la escuela, hablemos mucho con ellos y les preguntemos. Mis papás nunca fueron de hablar con nosotros. Yo lo que aprendí de la vida lo aprendí mucho por los amiguitos, obviamente en el colegio. Estos días hablaba con alguien que mi primer acercamiento con la sexualidad fue comportamiento y salud. Digamos, por ejemplo, nos enseñaban mucho cívica, cosas de esas. Y Carreño estaba ahí por ahí. Estaba también la urbanidad de Carreño. El padre Astete no podía faltar. Claro. Listo. Pero sí, hablar mucho con los hijos, preguntarle muchas cosas y creerles. Hay una cuestión allí que mencionas y es desde esa vulnerabilidad que tiene siempre el estudiante y a veces unos docentes que creen que tienen el poder sobre todo, y eso es lo que muchas veces termina opacando un montón de talentos que hay en el aula. Ajá. Que nunca terminan aflorando y que en un bachillerato, en una vida ya de adultez, esto termina siendo consecuente, claro, con cosas que pasan en la vida. ¿Cómo te has sentido, Rubelpo? No, excelente, qué espacio tan bueno. Es como una catarsis, ¿cierto? Y que bueno, pues ojalá que a la gente también le guste, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Vamos a hablar de algo que quedamos de hablar, y es que tu pareja, tu esposa, ahorita... Hablamos bueno, de eso. Esa era la anécdota que tenía para el bachillerato. Para el bachillerato no, ya para mi profesión como docente. Ajá. Siendo yo docente, lo que no se dice en clase. Lo que no se dice en clase, sí. Pues ya en mi familia lo saben y en la familia de Jackie también. Yo me fui para Bogotá en 1991 y me fui solo y volví en el 98 acompañado de otras 3 personas. Hijo de madre. De mi esposa y de mis 2 hijos. Se dio esa atracción, ese flechazo, pues de esas cosas que uno entra a clase y hay una mirada que siempre está... Que no hay que decir nada. No hay que decir nada, y eso era de aquí para allá, de allá para acá, pero era muy difícil, porque era pues todo al escondido. Claro. Como docente, pues se me caían los libros, a ella como estudiante se le caían los cuadernos. Lo bonito de esa relación fue que nunca se perdió
esa distancia que hay entre docente y estudiante. Ese respeto. Ese respeto, no, y el resultado también de la cátedra como tal. Ok. Si ella sacó un 5 fue porque se lo merecía, Sí, y sí, si sacó un 3,5 sí. es porque se lo merecía. Que nada tiene que ver con la Nada tiene que atracción. ver con, exacto. Y esas, pues, eso es lo que tuve que callar en esa época, pero que ahora no lo callo. Que gracias a ese destino, pues tengo el hogar que tengo un hogar hermoso. Este año cumplimos ya 30 años de casados. Eso, ya 30 años. 30 años, tenemos 2 hijos que son músicos ambos, Sebas y Gabriel. Sebas es músico pues de profesión, está todavía terminando la licenciatura en la Universidad de Antioquia, pero trabaja con la música, hace parte de una agrupación de acá de Guarne que se llama Tres Pilares Creativos, es el flautista. Y Gabriel es ingeniero ambiental, ese sí terminó lo que yo dejé empezado, y ese sí dijo desde niño, me gustan los números y quiero ser ingeniero, y es ingeniero ambiental, trabaja con EAFIT, con el CIATA, monitoreando la cuestión climática en Medellín, ¿sí? Y también es saxofonista. Los dedos de la mano no son iguales. No son iguales. ¿Y cómo resulta otra vez Ruelpo trabajando? Año sabático. Me salgo y digo, un año no voy a hacer nada. Pero ese nada entre comillas, porque inmediatamente me metí al grupo de poesía de La Estrella, yo vivía en La Estrella, al nocturno poético, y bueno, eso fue... Que cree uno que no tiene nada para hacer y resulta de todo. Entonces, bueno, me metí por acá con la literatura. Inmediatamente un amigo me dijo que pasara hoja de vida para el Tecnológico de Antioquia y pasé de una como docente de la licenciatura de lengua castellana. Duré allá mucho tiempo, la pandemia prácticamente me sacó porque seguí como profe virtual, pero cuando quise volver, no, cuando me dijeron que volviera físicamente pues a las instalaciones, pedí que me dejaran virtual. Y yo ya vivía pues aquí en Guarne, me dijeron que no. Y hay otra cosa por ahí que pues que no vale la pena mencionar, que tampoco me hizo pues tomar la decisión de no continuar. Sí, de no continuar. Amo el Tecnológico de Antioquia, amo a mis estudiantes, todavía me llaman, aquí a cada rato me los encuentro en Guarne, que están por ahí en esas corporaciones o en esos movimientos pues, culturales y literarios, no, una belleza. Y entonces ya dije, no, me vengo para Guarne, porque mi sueño era, con mi esposa, terminar nuestros años maduros en el campo otra vez. Y conseguimos un pedacito por aquí, cerquita en Guarne, vivimos en la vereda del Sango, parte alta. Y dije, no más trabajo académico, no más de eso, cebolla, cilantro, papa, habas, arveja, repollo, lechuga, y así hice mi huertecita y me puse con eso. O sea, lo que quería tu papá cuando eras niño, ahorita. Ay, sí lo hice, exactamente. Pero tenía por ahí mis pinturas, tenía por ahí mis acuarelas, y no me quedo quieto, voy a pintar cosas, me puse a pintar, y sigo, pues yo nunca he dejado de escribir, yo siempre escribo. Entonces también escriba y revise libros, porque a mí me llegan muchos libros para revisar, para publicar, revisión ortotipográfica, no me gusta decir revisor de estilo, de estilo de cada quien, propio, sí, es revisor ortotipográfico. Entonces, y casualmente llegué el año pasado a la Casa de la Cultura por accidente, como vos dijiste también que entraste al teatro. Fue por accidente, no lo estaba buscando, pero estoy feliz. Yo lo he mencionado con mi esposa, con varias personas. Rubel, pues de lo más, o sea, ¿qué dijera yo? Lo más activo que hay en esa Casa de la Cultura. Y hay varias razones. Comunicador, taque, está Rubelpo. Necesitamos una trova, taque, está Rubelpo. Hay que formar en trova, Rubelpo. Literatura, está Rubelpo. Hermano, hay una integralidad que yo te admiro, y lo digo acá de frente, digamos que especie de homenaje que quede aquí grabado en estas redes. Te admiro con toda el alma y con todo el corazón, porque se ve lo que has hecho. Pero quizá muchas de las personas que nos están viendo no saben yo de qué estoy hablando. Yo quisiera que nos regalaras algo, una poesía chiquitica que tengas en tu cabeza, no sé si tenés por ahí a la mano en tu teléfono, vas por él, este texto con las veredas de Guarne, que lo escuché en algún momento, porque es maravilloso ver, sentir, escuchar cómo la literatura está ahí, al frente de nosotros, y solamente personas como vos son las que lo logran materializar.
Qué bonito es este podcast. Juan David, así se hace. Sacarle uno las palabras de lo que no digo en clase. Voy a traer el texto con las veredas de Guarne. Entonces, mientras Rubelpo nos trae ese texto, quiero contarles que se tengan fino, porque quienes no conocen a Guarne lo van a conocer por medio de este texto tan maravilloso que nos empapa de nuestra cultura guarneña, y digo nuestra porque yo soy un guarneño más. Entonces, es admirar también esa manera de contemplación y de retrato y de plasmar esa capacidad de ver y contemplar como una especie de, ¿cómo decirlo?, de descripción casi topográfica de lo que hay en nuestro municipio por medio del arte y por medio de las palabras. Entonces, no hemos terminado, vamos a cerrar con este texto que nos va a compartir Rubelpo, y pues desde la casa apláudanlo, menciónenle, compartan esto porque es maravilloso lo que él nos va a compartir. Quizás bueno, de pronto aquí hay una respuesta a por qué estoy en la Casa de la Cultura. Esto lo hice antes de entrar a esta pequeña retahíla, que es un homenaje a todos esos lugares hermosos que tiene el municipio de Guarne. Es quizás el punto de partida por lo que estoy en la Casa de la Cultura. Alguien en alguna vereda del municipio de Guarne me escuchó diciendo esto y se acercó y me preguntó quién era yo, qué hacía en Guarne, por qué estaba por aquí. Y pues de esa conversación salió la posibilidad de venir a trabajar a la Casa de la Cultura. Yo sé quién es esa persona. Bueno, listo, muy bien. Si supieran lo que me pasa con la mulona esa de Laurel Montañés, ¿qué? Que se pone toda berracal cuando a Yolombal me da por tomarme un aguapante, una tapetusa o cualquiera otro de esos lialcores. ¿Es que te crees muy guamito o qué? Que te paseas por la unidad deportiva mirando a la Enea esa cuando por el centro plaza. Lárgate para la porra. Pero cuando salgo de la cabaña, me pega un garrido que me hace sentir así de chaparral. Pero yo no soy bobo. Y todas las tardes le jalo a la Clarita, y cuando estoy en el bar El Pinal con algunos labriegos me encomiendo a San Antonio, San José, San Francisco, San Ignacio, San Isidro, San Vicente y Santo Tomás. Y cuando salgo a orinar al romeral, que es un árbol que tiene las hojas anchas, disfruto con la bella vista y con la brizuela que mueve todo el palmar. Pero ¿sabes qué? Cierra linda la boca, que vos no sos sino la pastorcita mentirosa. Te crees la mosca que donde se para deja las piedras blancas. ¿Que por qué busco otras canoas? Porque a mí todavía me funciona el molino y vos ya tenés la batea seca desde el centro hasta el Colorado. ¿O no te acordás cuando yo te mejía por el Salado y te sacaba hasta la Candelaria de la Honda? Bueno, de la Hondita. Y me celabas con la Clara esa que le gusta la charanga. Pero vos no sos sino la mosquita muerta. Acordate esa vez que llegaste con el barro blanco porque con el Alto de la Virgen ajustabas 21. Con Camilo Torres 22 y con Juan 23. Dejemos así, bueno, mi gente, que este fue un pequeño paseo por nuestro pueblo. Que Dios los guarne. Ave María, qué maravilla. Yo te doy el aplauso. Gracias, Rubelpo, gracias. porque es maravilloso. Rubelpo, ¿cómo te sentiste en lo que no se dice en clase? No, es un espacio maravilloso, bueno para no solamente decir lo que no se dice en clase, sino lo que uno quiere decir fuera de clase también, ¿cierto? Cosas que van saliendo y que se van quedando en la vida de cada uno. Y vamos a conocer muchas personas que no conocemos. Por ejemplo, la profe Angélica Gómez, yo no la conocía, que me hizo, voy a hablarlo de un término literario, me hizo intertextualidad con una prima mía. Entonces, no, la gente que está viendo el programa, el podcast, y que lo va a seguir pues compartiendo con sus familias, con sus grupos, van a disfrutar mucho con este formato. Es un formato muy ágil, me siento pues como si estuviera en la sala de mi casa conversando con un amigo. Aquí solamente me faltó la copa de vino y no más. Para la próxima te la tengo, porque prometo que esta es la primera, pero no la última. Listo. Ok, Rubelpo, ¿dónde te observamos ahorita? Contanos un poquito sobre el programa de Identidades Guarneñas, contanos sobre los cursos que estás acompañando en la Casa de la Cultura, y me encantaría que no sea yo el que despida el programa de lo que no se dice en clase, sino que sí se puede, este personaje que vos tenés por ahí en las mañanas, que le diga chao a nuestra gente de lo que no se dice en clase. Bien. Bueno, Rubelpo, Luis Gabriel Restrepo Mejía, es el coordinador de la Escuela de Literatura
de la Casa de la Cultura José Luis Zapata Sánchez, que está este año estrenándose. El año pasado estuve como docente de talleres de literatura, pero no había escuela. Este año, gracias pues a la administración municipal y gracias también a la Dirección de Cultura, se dio la oportunidad de tener una cuarta escuela, ¿no? Escuela de música, escuela de artes visuales, escuela de artes escénicas y escuela de literatura. Dentro de la escuela de literatura tenemos 3 programas activos que son lectura, escritura y oralidad. En escritura tenemos escritura creativa, tenemos también el laboratorio de narrativas audiovisuales, que es una mezcla de, es más o menos como lo mismo de escritura creativa, pero el producto es diferente, es un producto audiovisual. Tenemos también en oralidad el taller de cuentería, te contaba ahorita extra micrófonos que ya tenemos cuenteros de Guarne que participaron este año por primera vez en Viva Palabra. Y estos días también estuvimos aquí en el certamen de patinaje que tenemos en este momento en el municipio, haciendo nuestros primeros pinitos como cuenteros guarneños aquí en el Coliseo, ¿no? Maravilloso. Bueno, y tenemos también el taller de trova. Yo soy el docente, el maestro, no soy el mejor trovador, pero me encanta la trova. Y como me encanta tanto esto del verso octosílabo y de la rima y de la construcción gramatical, pues entonces oriento a mis estudiantes para que, aparte de que sean trovadores muy respetuosos y que construyan muy bien el verso. Y tenemos también lectura, que apenas estamos empezando. Tenemos un taller de lectura, pues que también tenemos descentralización, ¿no? Entonces tenemos en Hojas Anchas, tenemos en Toldas, tenemos en La Pastorcita, tenemos en el Alto de la Virgen, tenemos en Romeral, tenemos en El Sango, programas de literatura, entre ellos uno con adolescentes que es de lectura en voz alta. Proyectado para de pronto el otro año, si podemos seguir creciendo como escuela, un programa también sobre poética, ¿no? Que no es, la gente cuando escucha hablar de poética cree que es poesía, no es poesía, sino es la teoría de la literatura por parte de los mismos escritores o de expertos pues, en el ramo. Y con las raíces griegas. Con todo eso, sí. Bueno, y la invitación muy especial a la gente que nos está viendo para que nos sintonicen el programa que tenemos desde la Alcaldía, la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Cultura, que se llama Identidades Guarneñas, pasado, presente y futuro de nuestra cultura, que se pasa por Guarne Estéreo 88.1, la emisora que te sirve, todos los jueves a las 7:30 de la mañana. Perfecto. Entonces ahí tengo yo pues a José Cabullo, que José Cabullo es un personaje que viajó en el tiempo, porque él se murió hace ya como 50 años, pero se vino para acá, para Guarne. Si usted va en este momento al cementerio, usted encuentra la tumba de José Cabullo, 26 de enero de 1966. Allá está enterrado. Ayer. Pero sí, pero yo no sé si fue que alguien ya lo logró o qué, pero lo trajo aquí vivo y él está aquí contando toda la historia pues, de lo que ha sido Guarne, y habla de la cabulla, y habla de la tapetusa, y habla de las veredas, y habla de todas esas cosas lindas, que hay una cosa muy bonita de Guarne, una palabra que utilizaba mucho el maestro Luis Alfonso Díaz Ospina, que era la queridura, que eso es lo que más admiro yo de la gente de Guarne. La gente de Guarne es muy querida, y él decía mucho la queridura del guarneño. Créeme, Rubelfo, chao, José Cabullo, créeme que desde este programa hay queridura hacia vos. Gracias. Bienvenido a este programa siempre, bienvenido a nuestra casa. Y hombre, qué más lindo que alguien de Yarumal, alguien que no es de Guarne como yo, nos sintamos guarneños y que estemos aquí compartiendo todo para que este municipio aflore un montón. Finalizamos este episodio número 3 de Lo que no se dice en clase, un invitado maravilloso. Rubelfo, mi Dios te pague. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo. Y una cuñita. Si alguien tiene la receta del mangarracho, por favor, hágamela saber. Chao, chao. Mangarracho, chao. Con risas y cuentos la verdad vamos a hallar. Todo lo que no se dice aquí se va a expresar. Hablemos sin miedo, vamos a conectar. Lo que no se dice en clase lo traemos
estamos aquí. Historias ocultas que van a salir. Descubramos la esencia, no nos vamos a callar. Este podcast es nuestra voz, juntos a brillar.